Muy buenas tardes a todos, saludos desde España. Yo soy Ignacio Bernabé y quiero daros la bienvenida a este primer Growth Talks webinar, una nueva iniciativa de Growth Management Science Company tras el éxito del primer Congreso Internacional de Growth Management en el que Nelson Rueda participó con gran éxito y reunió el pasado mes de junio a más de 3.500 profesionales y líderes de 24 países del mundo. Un espacio de crecimiento donde podrás inspirarte, conocer e iniciarte en la aplicación práctica del modelo y la metodología Growth Management para potenciar más eficazmente el crecimiento de personas, de equipos y de organizaciones. Queremos seguir compartiendo con todos vosotros ideas, pensamientos, reflexiones, experiencias, ¿por qué no también ilusiones y siempre buenas emociones tan necesarias y sin duda más aún en estos tiempos que todos estamos viviendo? Además, conocerás cómo diferenciarte, cómo generar más valor y proyectarte a través de nuestros programas. Miles de líderes y profesionales ya aplican el Growth Management en empresas de más de 20 países del mundo y si tú quieres también puedes ser uno de ellos. Y ya sin más demora, tras esta breve presentación, quiero presentaros a nuestro experto, a nuestro invitado muy especial de hoy. Él es Nelson Rueda. Nelson está con nosotros, nos acompaña desde Colombia. Nelson, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches a todos los que están aquí. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Muy contento de estar aquí para compartir contigo este espacio de reflexión y compromiso. Muy bien, Nelson, pues es un placer, como no, tener este espacio como tantos y tantos que vamos compartiendo últimamente y ya desde hace muchos años. Debo decir que Nelson Rueda es presidente de la Red Global de Mentores, es director general de Coaching Management Consultants, consultor y coach certificado en Growth Management, además de gran embajador del Growth Management en Latinoamérica. Así que, ¿de qué mejor manera empezar esta serie de Growth Talks que tenemos entre manos, esta nueva iniciativa, que con una persona como él, un reconocidísimo experto, un excelente profesional, además de una persona entrañable a la que él sabe muy bien que admiro y que le tengo un especial cariño? ¿Cierto, Nelson? Espero que sea mutuo, Así es, ¿verdad? Ignacio, y es mutuo, plenamente mutuo. Muy bien. Bueno, pues vamos a compartir con todos vosotros una, estoy seguro, muy interesante conversación con Nelson Rueda sobre el primero de los conceptos que juntos vamos a desarrollar en esta nueva iniciativa, en esta serie de Growth Talks que hemos creado en The Growth Management Science Company para todos vosotros. Y este concepto que hoy vamos a trabajar es el de crecer desde el cambio como oportunidad. Un tema sin duda muy sugerente que tiene mucha profundidad y que nos puede ayudar muchísimo en el momento en el que estamos, ¿no? Y nos introducimos ya, si os parece, en el tema que nos ocupa desde una primera reflexión que quiero compartir con vosotros a modo de introducción. Y me remonto para esto al año 2007. Si recordáis, en el año 2007, bueno, pues tuvimos la anterior crisis global, ¿verdad? Entonces, desde que se iniciara la anterior crisis global, en el año 2007, las personas y las organizaciones, cierto es que venimos enfrentándonos a un proceso realmente continuado de cambio como respuesta a un entorno cada vez más global, cada vez más complejo, cada vez más dinámico, buscando el modo de que podamos crecer de una manera más eficaz, sólida y sostenible. Esta circunstancia, que sin duda generó un alto impacto económico y social, todavía hay muchas empresas, muchas familias, muchas personas que siguen tras el impacto fuerte que le llevó esta crisis, pues esta circunstancia invitaba claramente a crecer de un modo más responsable, de un modo más equilibrado, de un modo más coherente también con las necesidades, con los intereses, con los talentos de las personas, pues sin duda es en nosotros mismos donde reside nuestro mayor potencial de crecimiento y sin duda también el potencial de crecimiento de las organizaciones. Algo que puso en marcha pues muy rápidamente a quienes supieron ver entonces en ello, en el entorno, en la crisis, en el cambio, una gran oportunidad y pudieron hacer a través de ello una clara ventaja competitiva.
Ahora la situación actual nos ha metido a todos de nuevo y de golpe, de una forma dramática, si cabe, en un contexto realmente sobredimensionado de cambio. Todo cambia a cada momento a nuestro alrededor, en nuestro entorno personal, familiar, social. Las informaciones son contradictorias, las incertidumbres son continuas, todo lo cual obviamente genera miedo, angustia, frustración, pensamientos y emociones que siempre recuerdo que mal gestionados resultan contraproducentes para el compromiso, para la competencia y para la felicidad de las personas y, en consecuencia, pues para el crecimiento de las organizaciones y qué duda cabe también que de la sociedad en general. Pero, mirad, no podemos olvidar que crecemos fuera de la zona conocida, crecemos en la adversidad, ante los desafíos. Esto no lo podemos olvidar, lo tenemos que tener siempre muy presente, porque eso significa que pese a todo estamos de nuevo en un entorno propicio para fortalecernos y para proyectarnos más eficazmente a todos los niveles. Pero, ¿cómo afecta entonces el dinamismo del entorno a nuestras vidas, a las vidas de nuestras organizaciones y cómo va a afectar en el futuro? ¿Cuál es el equilibrio, el necesario equilibrio que las organizaciones deben lograr definitivamente para poder seguir creciendo de un modo más saludable, de un modo más competitivo y, desde luego, también de un modo más sostenible? ¿Cómo podemos inspirarnos en el modo en el que el growth management pues, está transformando el modo de hacer empresa desde las personas? Bueno, pues estas y otras muchas preguntas espero que vamos a hoy resolver, a dar respuesta conjuntamente en este espacio que tenemos por delante. Y desde este marco introductorio yo quisiera, Nelson, que pusiéramos en valor el primero de los recursos del Growth Management, que, como bien sabes, es la visión. El Growth Management tiene muchísimos recursos. El primero de ellos, el que tenemos que empezar a aplicar ante cualquier proceso de cambio y de crecimiento, es la visión. Pues vamos a tratar de poner en valor hoy, con las personas que amablemente nos están escuchando, la visión como recurso, tal y como la manejamos en el Growth Management desde el presente y analizándola desde 3 puntos de vista, si te parece. En primer lugar, desde el entorno, vamos a hablar del entorno, después hablaremos de las personas, que es hablar de nosotros mismos y de los demás, y por último hablaremos de las organizaciones. Entonces, hablemos pues, en primer lugar, si te parece, sobre el entorno. Y yo quisiera lanzarte, Nelson, una primera pregunta, a partir de la cual siéntete libre para exponerla con la tranquilidad que necesites, con la dedicación y el tiempo. Y yo, en todo caso, trataré después pues, de complementarla y juntos así pues, vamos creando una argumentación, un diálogo y una conversación de valor, si te parece. Bien, la pregunta en concreto, Nelson, es la siguiente. Desde tu experiencia como gran consultor, coach, experto que eres y también como observador de lo que sucede en el entorno, en la sociedad, en las personas, en la economía, en las empresas, quería preguntarte cómo tú definirías el entorno en el que nos encontramos, qué aspectos claves encuentras en él y de qué manera podemos manejarlo a nuestro favor. Muy bien, gracias Ignacio y de nuevo pues bienvenidos todos a esta reflexión. En términos universales, veníamos viviendo siempre desde una cosmovisión que era muy lineal. Y en esa cosmovisión lineal el mundo era muy simplemente predecible. Y como era tan predecible, pues sabíamos muy bien que a las situaciones A le seguían las situaciones B y a esas indefectiblemente las situaciones C. Pero llevamos una buena década, un buen par de décadas, en los cuales esa predictibilidad se acabó. Estamos en un entorno cada vez más turbulento, cada vez más cambiante, cada vez más dinámico. Y ese entorno va generando como consecuencia natural el que las personas y las organizaciones tengamos que actuar de una manera deliberadamente intencional y no simplemente por la reactividad normal a la cual un sistema mecánico podría llevarnos. Es decir, que cuando estamos ante la incertidumbre, lo que tiene que aparecer definitivamente es el potencial. Y ese potencial tiene que asociarse necesariamente al talento
que se convierta y se ponga en valor como competencia en las organizaciones. Es un mundo impredecible, es un mundo cambiante. En los viejos tiempos decíamos, necesariamente tenemos que aprender a adaptarnos al cambio. En el entorno que habitamos hoy, lo que tenemos que decir es, necesariamente hemos de vivir en el cambio. Y si hemos de vivir en el cambio, entonces ese cambio ¿a qué nos convoca y a qué nos reta? En primer lugar, nos convoca a entender que las organizaciones definitivamente son personas. Y ese es el gran mensaje del Growth Management desde la perspectiva de interacción e intervención en el sistema. El sistema lo constituimos personas y esas personas somos las que hacemos posible las organizaciones y el desarrollo de los sistemas. En los viejos tiempos teníamos una actitud de resignación y de acomodación a la realidad. Hoy tenemos que entender que el sistema nos pide a gritos proactividad en él. Y esa proactividad la generamos las personas a partir de las visiones que traducen de una manera completamente diferente el deber ser a ser. En las viejas visiones, lo que hacíamos era establecer para las organizaciones megas. Y por eso concebíamos las organizaciones desde en el año 2025 seremos y planteábamos la meta. El Growth Management nos hace una convocatoria a cambiar radicalmente el sentido y el concepto de visión. Porque la visión es una filosofía que nos hace posible caminar, crecer y amar. Y si la visión es una filosofía que nos hace posible caminar, crecer y amar, la pregunta es, en un entorno como el entorno que tenemos hoy por hoy, que es globalizado, cada vez más tecnificado, donde definitivamente los viejos paradigmas y los viejos criterios cambiaron, entonces necesitamos un nuevo mapa para poder transitar el territorio. Y el Growth Management nos trae desde un primer momento al punto de partida del mapa, dejándonos claro un postulado esencial, y es que personas que crecen, organizaciones que se desarrollan. Y que lo podríamos plantear, personas que se desarrollan, organizaciones que crecen. Porque el orden de los factores no altera finalmente el producto. ¿De qué estamos hablando? De que los seres humanos, que somos seres con inteligencia, con potencial y con talento, necesitamos poner en valor ese talento al servicio de la organización y la organización necesitamos ponerla al servicio del sistema y al servicio de los entornos. Desde los individuos, en esta nueva visión propuesta por el Growth Management, necesitamos individuos con compromiso, con competencia y felices en el trabajo, en el entorno y en el aporte y contribución. Y en las organizaciones necesitamos competitividad, necesitamos responsabilidad y necesitamos sostenibilidad. Y es aquí donde cambia radicalmente el paradigma. Porque es muy importante que ustedes tengan presente que hoy el management tiene que ser más integral. Para la década de los años 20, el entorno admitía administradores porque las organizaciones se gestionaban a través de procesos y el mundo se concebía como una gran máquina de procesos y procedimientos. Pero bien sabemos todos que a finales del siglo XX irrumpió una concepción completamente distinta del management que hablaba ya no de gestionar procesos, sino de gestionar estrategias. Y empezábamos a hablar ya no de administradores, sino de gerentes. Y hoy, a partir de lo que está pasando en el entorno, necesitamos menos administración y menos gerencia y más gestión de cultura. No dije con eso que no se necesite la administración y que no se necesite el management. Lo que estamos diciendo es que necesitamos es un growth manager, es decir, un líder que concibiendo la organización como una fuente de generación sistemática de valor y una fuente de transformación de la sociedad,
entienda que tiene que llevar a los individuos a que aporten su talento poniéndolo en valor como competencia. Y aquí viene otra ruptura epistemológica. En los viejos modelos gerenciales hablamos de competencia como un saber saber, un saber hacer y un saber tener. Y desde el growth management, competencia no es eso, simplemente. Es un concepto multiplural, multiabarcante, que habla de que un ser individualmente es talentoso, pero que solo cuando pone su talento al servicio del equipo, él se hace competente. Entonces, poner en valor el talento en el equipo es lo que nos hace finalmente competentes. Pero para que entendamos esto, una persona no se hace competente si no tiene motivación, porque la motivación es la que lo lleva al compromiso y el compromiso lleva al resultado. Por eso el Growth Management nos invita en primera instancia a entender un concepto esencial, y es que en un ser humano habitan 3 seres humanos: un ser esencia, un ser potencia y un ser existencia. Y el nuevo management demanda líderes que gestionen la cultura del transformar el talento en potencial, el potencial en compromiso y el compromiso en resultados. Por eso el Growth Management transita por los 4 grandes bloques de la gestión de conocer las personas, ponerlas integradas en un equipo y el equipo ponerlo al servicio de los resultados de la organización, generando el acompañamiento de las personas y de las organizaciones en ese proceso de vivir en el cambio, gestionando el cambio y transformando el cambio. Fantástico, Nelson. Bueno, has dicho muchísimas cosas de entrada. Yo no sé si voy a ser capaz de resumirlas todas, pero sí me he quedado con algunas ideas que me parecen clave. Una es, no podemos ser reactivos ante el entorno. Tenemos que ser proactivos y aprovecharlo dinámicamente, ¿no? Que es de lo que estamos hablando realmente, para ponernos en valor como personas, para ser capaces de generar a través de nuestro propio potencial en relación al entorno, pues valor a nuestros equipos y a nuestras organizaciones, ¿no? Y de esto ya venimos hablando desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que en el año 2007, ya con el inicio de la crisis global, pues hablé mucho, estuve hablando mucho, ya venía desde antes, pero en esa época hablé mucho de que se estaba desarrollando un entorno que tú recordarás que yo por aquel entonces calificaba de oceánico, ¿no? Quizá por mi amor al mar, yo soy navegante y me inspiré en el océano por sus especiales características: global, cambiante, sobrecomunicado, sobredimensionado, tremendamente complejo y más competitivo que nunca. Un entorno que ya advertía por aquel entonces que no iba a cambiar, por cuanto que estas especiales características que lo definen, pues iban a seguir potenciándose unas a otras, obligándonos a todos a tener que permanecer en un estado constante de cambio, ¿no? Sin duda, como tú has expuesto muy bien, así ha sido, ¿no? A poco que se fije, así ha sido y así va a seguir siendo, ¿no? Con lo cual, tenemos que comprender y, sobre todo, aceptar que es una de las 3 actitudes del cambio. Definitivamente que el cambio ha dejado de ser un fenómeno circunstancial o periódico para convertirse en un elemento estable en toda regla, todo lo cual significa, como tú también has expuesto, Nelson, que la capacidad de adaptación al cambio ya no es suficiente. Antiguamente hablábamos mucho en entornos anteriores, hay que adaptarse al cambio. Entornos, no voy a decir que no eran dinámicos, pero sí más estables. Teníamos que estar preparados para adaptarnos al cambio cuando el cambio llegara. Pero esto ya no es suficiente. La capacidad de adaptación al cambio se nos ha quedado obsoleta, porque ahora vivimos y vamos a seguir viviendo literalmente en el cambio. Por eso tenemos que ir más allá y aprender a crecer en él, aprovechando dinámicamente toda su energía, toda la energía del cambio desde un enfoque de oportunidad. Siempre pongo el ejemplo del surfista. Nadie jamás hemos visto a un surfista
navegando en contra de la energía dinámica del océano, a no ser que sea un principiante o un surfista muy malo, ¿no? Al contrario, el surfista lo que hace es evolucionar inteligentemente, aprovechando dinámicamente toda esa energía de las olas o toda esa energía del cambio, ¿no? Pues esto mismo es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que impulsar sistemáticamente la práctica de lo que definí como movimiento inteligente, orientado a potenciar la capacidad dinámica de las personas, de los equipos y de las organizaciones, pues con la máxima, evolucionando en el entorno con la máxima eficacia y con el mínimo coste, aprovechando siempre todo ese potencial cinético que está presente en el cambio o que está presente en el entorno que estamos viviendo, ¿no? Por tanto, se trata de integrar definitivamente el cambio en nuestras vidas, en las vidas de las personas, de nuestras organizaciones, hasta lograr una dinámica eficaz de crecimiento a través de él. Porque, mirad, la resistencia al cambio solo produce frustración y pérdida de potencial. No nos lleva a ningún lado. Sin embargo, manejar, como muy bien ha apuntalado Nelson Rueda en su intervención, proactivamente el cambio nos va a permitir llegar antes, mejor y más lejos. Por tanto, crecer dinámica e inteligentemente es algo que depende de nosotros mismos. No olvidemos, es algo que implica a las organizaciones, pero que solo puede lograrse desde las personas. No cabe duda que en un mundo más global, complejo y dinámico que nunca, el crecimiento de las organizaciones depende más que nunca del cambio en las personas. De ahí el mantra del Growth Management: personas que cambian, organizaciones que crecen. Bueno, Nelson, no sé si quieres apuntalar alguna idea más en torno al entorno precisamente. No sé si se te ha quedado ahí algo que quieras apuntalar o comentar. Fundamentalmente que el entorno somos personas actuando responsable o irresponsablemente. Que el entorno no se nos impone como una condición que viene de afuera, sino que el entorno lo creamos nosotros. Y si el entorno lo creamos nosotros, entonces nos tenemos que generar no la culpa, sino la responsabilidad. Responsabilizarnos. Entonces la gran pregunta es, ¿qué tenemos hoy? Un principio de realidad. Ese principio de realidad, ¿de dónde emerge? De la acción o la inacción de nuestro pasado. Entonces, el Growth Management nos convoca a entender que a todo principio de realidad le sigue un principio de posibilidad. Y que un buen Growth Leader, un buen generador de equipos a la luz del Growth Management, un buen Growth Coach o Growth Mentor, lo que entiende es que a una realidad le sigue una posibilidad. Y por lo tanto no se paraliza frente a las condiciones que son la consecuencia del pasado, sino que preguntándose frente a las consecuencias del pasado que revierten en el presente, se pregunta, dada esta realidad, ¿qué voy a hacer posible? Y empezamos entonces en un acto no de culpar, sino en un acto de responsabilizar. Nos responsabilizamos de lo que tenemos aquí y ahora, y a partir de eso que tenemos aquí y ahora, empezamos a construir el allá y el entonces. Fantástico. A una realidad le sigue una posibilidad, ¿no? Me parece una frase para recordar por todo lo que trae detrás, ¿no? Estamos en un momento de cambio, hay una realidad que es la que es, pero nosotros tenemos la posibilidad de cambiar para que todo cambie. Nelson, hemos visto que el entorno realmente es una oportunidad para crecer. Hemos hablado de las características dinámicas del entorno que no van a cambiar y que van a seguir fortaleciéndose unas a otras, logrando que todos tengamos que permanecer en un estado constante de cambio. El cambio es lo único estable, pero tenemos capacidad de crecer en él y eso es lo que tenemos que poner en valor a través del movimiento inteligente y desarrollando al máximo nuestra capacidad dinámica como personas, como equipos y como organizaciones. Bien, hemos visto todo esto del entorno y ahora, Nelson, la segunda perspectiva de análisis que estamos teniendo hoy, aplicando, recordemos, el primero de los recursos de Growth Management ante cualquier proceso de cambio y de crecimiento, que es la visión, pone el foco en las personas. Entonces, yo quería preguntarte qué concepción podemos manejar acerca de las personas, es decir, acerca de nosotros mismos y de los demás,
cómo podemos generar una visión de nosotros mismos y de los demás que nos resulte realmente reveladora y que nos ayude a ponernos en valor más eficazmente, a desarrollar mejor nuestro talento y a generar mejores resultados. Excelente ese punto de partida para las personas. Un ser humano, en última instancia, ¿qué es? Es una unidad: cuerpo, cerebro, mente. Si somos cuerpo, cerebro, mente, hemos de cuidar definitivamente esas tres dimensiones del ser humano: su cuerpo, su cerebro y su mente. Pero entender que ese cuerpo, cerebro, mente está en un medio ambiente. Entonces, que tenemos que hablar es de cuidar 4 variables: cerebro, mente, cuerpo, medio ambiente. Y cuando empezamos a cuidar en la nueva perspectiva esa unidad, empezamos a entender lo más esencial que habita en cada uno de los componentes. En el componente cuerpo habita el cerebro básico del ser humano, es decir, habitan sus instintos. En el cerebro habitan sus emociones y en la mente habitan sus razones. En los viejos tiempos podríamos decir, en la vieja concepción mecanicista del mundo, el ser humano era una máquina y no pensaba y no sentía y por lo tanto, pues simplemente se administraba. Hoy los seres humanos dicen, un momentico, que más allá de que tengamos un cuerpo que es básico, un cerebro que es emocional y una mente que es racional, los seres humanos queremos pensar, sentir y aportar. Y queremos que entiendan que por encima de cualquier cosa somos seres de emociones antes que seres de razones. Y que es desde la emoción, desde donde nosotros generamos la voluntad y el compromiso para la acción. Es decir, que no basta con que ustedes, señores empresarios, ustedes, señores sociedad, crean que nosotros somos máquinas de producción, que tenemos saber hacer, sino que también tenemos motivos para la acción. Y que solo cuando se incorporan esos motivos para la acción en los distintos procesos vitales, nosotros generamos compromiso. Que solo con el compromiso las organizaciones producen los resultados. Y por eso las investigaciones del Growth Management han llevado a demostrar fehacientemente que solo el 20% del talento de las personas se pone al servicio de la organización. Porque si los líderes y los gerentes y los administradores no entendemos que definitivamente el ser humano quiere hacer parte y ser parte, no vamos a lograr que ellos asuman los niveles de reto y de compromiso que los entornos actuales nos demandan. ¿Y dónde está la gran promesa? La gran promesa está en entender que desde el ser esencia somos esa unidad cuerpo, cerebro, mente, pero que desde el ser existencia aparecemos ante el mundo bajo, digámoslo, denominaciones específicas como soltero, casado, profesional, no profesional, trabajador de un área, trabajador de la otra, etc. Pero que lo que aparecemos no es lo que somos. Porque lo que somos es pura potencialidad. Y cuando un líder aboca al ser humano desde esa unidad cuerpo, cerebro, mente y empieza a trabajar con ella poderosamente en función de darle la posibilidad de liberar el potencial que en él habita, el ser humano tiene una gran capacidad. Primero, de compromiso. Y en segundo lugar, una gran capacidad de transformación de sí mismo y desde esa transformación de sí mismo, una gran capacidad de transformación de equipos y de organizaciones. Un líder que lo entiende así, entonces trabaja poderosamente desde los conceptos de identificar en las personas sus talentos, transformar esos talentos en verdaderos potenciales y poner esos potenciales al servicio del compromiso con los equipos. Y los equipos a llevar su motivación y su compromiso
a los resultados de la organización y la organización en sus resultados y compromisos con la sociedad. Y creo que allí está el segundo gran paradigma. ¿Por qué decimos que hay que buscar que el ser humano sea feliz? Porque solo seres felices hacen organizaciones exitosas. Si yo cada mañana me levanto pensando qué pereza tener que ir a trabajar, no tengo vitalidad, no tengo compromiso. Pero si cada mañana me levanto con la certeza de que hoy es un día especial para generar aporte a mi equipo y mi equipo a la organización y la organización al sistema, entonces esa integración de unidad cuerpo-cerebro-mente, medio ambiente habrá tenido sentido. Y esta es una gran invitación que nos hace el Growth Management, que nos llena de herramientas para poder hacer esa transición del talento en potencial, del potencial en compromiso, del compromiso resultado. Fantástico, Nelson. Hay una idea que no se nos puede olvidar, es que el ser humano, nosotros, cada uno de nosotros, somos una unidad cuerpo, mente, alma, que tiene que ser cuidada, y nosotros somos los primeros que nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, ¿no? Hay muchas personas con las que tengo procesos que realmente se dan cuenta de que siempre esperan que haya otros que sean los que le cuiden, que haya otras personas que sean los que le lleven adelante, que le saquen de los problemas. Y esto realmente no entra dentro de una lógica del ser humano. La naturaleza humana nos pide, como Nelson ha expuesto muy bien, que nos conectemos con nuestra propia esencia y desde ahí que nos hagamos un ser en potencia para desplegar todo nuestro potencial, porque es así como podemos crecer en toda nuestra dimensión. Yo te estaba escuchando, Nelson, y me estaba acordando allá por el año 2011, cuando nos conocimos, cuando fui invitado a inaugurar precisamente el Congreso de la Federación Internacional de Coaching en Colombia, y al terminar alguien me dijo, Ignacio, me ha encantado tu conferencia, me has hecho reflexionar mucho, y lo cierto es que la vida es cambio, y quizá el único dilema es hacia dónde, ¿no? Yo pensé que, bueno, esta persona solo había comprendido una parte del mensaje, o que yo realmente me había explicado muy mal, ¿no? Y le miré y le dije, mira, el cambio siempre hacia uno mismo, ¿no? Siempre me han formulado esta pregunta de mil maneras diferentes, ¿no? El cambio siempre a uno mismo, hacia uno mismo. Y yo siempre recuerdo la frase, la cita que me inspira mucho de Platón, que él ya dijo hace más de 2500 años: la primera y la mejor de las victorias es la conquista de uno mismo. Si queremos conquistar el mundo, tenemos que conquistarnos primero a cada uno de nosotros. Pero fijaos, aceptar esta conclusión significa aceptar implícitamente algunas cuestiones a las cuales yo llego a través de una reflexión que inicio siempre con una pregunta que voy a trasladaros, una pregunta retórica que voy a trasladaros hoy aquí también a vosotros, ¿no? Y esa pregunta, que quizá pueda parecer un poco extraña, nos va a llevar a muchos lugares recónditos donde podemos explorar, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: ¿somos como somos? Y la voy a repetir porque no es una pregunta baladí. La pregunta dice: ¿somos como somos? No es de extrañar esta pregunta, porque estoy seguro que todos lo hemos oído muchas veces a lo largo de nuestra vida. La gente dice, es que yo soy así, yo soy como soy, no voy a cambiar. Es muy probable incluso que cada uno de nosotros lo hayamos dicho de muchas otras personas, ¿no? Por ejemplo, en la empresa, cuando un colaborador nos habla de otro y nos dice, oye, mira, que este no nos ha traído el informe a tiempo, siempre llega tarde, es un desastre. Muchas veces nosotros decimos, mira, es que este es así, no va a cambiar, déjalo, ya te ayudo yo, ¿no? Pero, ¿qué hay de verdad tras esta creencia social de que somos como somos? Pues bien, fijaos, que somos como somos, yo creo que esto es innegable. O sea, decir lo contrario sería decir que somos como no somos, afirmación que por su propia naturaleza no puede resultar más que incierta, ¿verdad? Pero fijaos que lo realmente relevante y lo que lo cambia todo es saber y tener siempre muy presente que no somos como creemos que somos. Es decir, no somos ni como creemos que somos, ni como nos proyectamos en los demás. Porque en realidad, como ha explicado muy bien Nelson, somos como potencialmente somos.
Y eso cambia toda nuestra concepción y nos abre inmensas posibilidades. Es hacia ese ser mucho más capaz que en realidad somos, hacia donde nos dirigimos con cada cambio productivo que hacemos. La transformación, el cambio a través del autodescubrimiento, nos acerca poco a poco a nuestra propia esencia y con ello, fijaos, a todos esos sueños imposibles que verdaderamente están a nuestro alcance. Siempre pongo muchos ejemplos, hablo de Mandela, de Martin Luther King, de Felix Van Gardner, lo recordaréis, de un salto al vacío desde la estratosfera, de Anna Fisher, en 1985, la primera madre astronauta. Ellos y muchas otras personas públicas desconocidas como nosotros, lo que yo llamo líderes en la sombra, necesariamente hemos tenido todos que pasar en algún momento de nuestras vidas por un proceso profundo de autodescubrimiento, por un gran cambio personal y profesional que nos ha llevado a alcanzar aquello que algún día hemos descubierto que en realidad siempre estuvo a nuestro alcance. Entonces, me parece interesantísima el postulado. Creo que tenemos que vencer el miedo que tenemos a crecer. Mandela decía que ante las situaciones difíciles de la vida, ante las incertidumbres, ante los desafíos, ante momentos como el actual, nos preguntamos en demasiadas ocasiones ¿y quién soy yo para ser brillante o talentoso? Cuando la pregunta relevante, decía Mandela, tiene que ser ¿y quién soy para no serlo? Pero fijaos que esta pregunta nos sitúa de inmediato ante un plano de responsabilidad, ante un plano de tener que ser coherentes y consecuentes con nuestras verdaderas posibilidades de cambiar las cosas, con nuestras verdaderas potencialidades. Y esto es algo que en el fondo nos asusta y nos convencemos de que son otros los que tienen que resolver los problemas, de que son otros los que tienen que abordar los grandes desafíos, las grandes dificultades. Incluso ponemos en manos de otros, qué triste, nuestros propios sueños. Tenemos que tomar conciencia y vivir no sobre la fantasía de que somos como somos, sino sobre la realidad, Nelson lo ha explicado muy bien, de que somos como potencialmente somos, porque esto nos va a abrir un abanico inmenso de posibilidades. Nelson. Déjame decir ahí algo importante que agregue a lo que acabas de decir. Es que si nos hacemos la pregunta, ¿somos como somos? Y nos quedamos en la respuesta sí, estamos en el modelo mecanicista. Pero ¿qué tal si empezamos a preguntarnos, ¿somos como somos o somos como nos comportamos? Porque si el día que seamos capaces de tener la conciencia de que no somos, sino que nos comportamos, empezamos a asumir la gran responsabilidad. Y empezamos a preguntarnos, ¿y entonces yo por qué me comporto como me comporto? Y la respuesta es, porque tengo los modelos mentales que tengo. Y entonces, si yo tengo un modelo mental que me lleva a generar una acción, a producir un resultado, y me hago responsable de que es el modelo mental el que me lleva a la actuación, entonces me hago la pregunta, ¿y ese es el único modelo mental posible? Y automáticamente empieza a surgir el que claro que no, no es el único, es el que yo adopté. Y si lo adopté, ¿por qué lo adopté? Y entonces normalmente la respuesta es por modelamiento. Entonces a mí me modeló el sistema, me modeló la familia, me modeló la formación profesional, etcétera, etcétera. Y empiezo a preguntarme, ¿y entonces me puedo remodelar? Y la respuesta categórica es claro que sí. Entonces ahora sí, ya no soy lo como soy, sino que soy como me comporto y decido si mantengo o no mantengo el comportamiento. Y empiezo a preguntarme, en la condición objetiva del entorno hoy, ¿qué comportamiento demanda el entorno de mí para que yo pueda sobrevivir en ese entorno? ¿Qué comportamiento demanda la sociedad del comportamiento de la organización para que la organización pueda ser competitiva, responsable y sostenible en ese entorno, etcétera? Y cambia radicalmente entonces la acción porque ahora sí que soy responsable. Si soy modelado es porque soy modelable. Y si soy modelable, cualquier modelo lo puedo cambiar. Y entonces ahora sí, no soy, me comporto. Fantástico, fantástico, Nelson. Tenemos la capacidad de repensarnos, de remodelarnos, de reinventarnos, de rehacernos. Tenemos la capacidad de cambiar
y esa capacidad nos hace seres humanos realmente extraordinarios, con muchísimas posibilidades que están a nuestro alcance y que tenemos que trabajar sobre esa base que la ciencia nos dice que es una capacidad inherente al ser humano y que podemos poner en valor para lograr que las cosas cambien. Bien, seguimos aplicando en el espacio de hoy la visión como recurso. Recuerdo, primer recurso de Growth Management, la estamos analizando desde 3 puntos de vista. El primero desde el entorno, el segundo desde las personas y el tercero vamos a hacerlo desde las organizaciones. Nelson, tú sabes muy bien que el Growth Management se desarrolla sobre la base de un pensamiento capital humanista que yo fui desarrollando con la ayuda de muchísimas personas, entre los cuales te encuentras tú, lógicamente. Y en este sentido, quería preguntarte, ¿qué nos puedes decir acerca de la visión capital humanista de la empresa y desde tu propia experiencia, por qué esta visión genera un equilibrio que es necesario para que las personas y las organizaciones podamos crecer juntos de un modo más saludable, más competitivo y más sostenible? Bien, estamos hablando de un modelo capitalista que se agotó o de un modelo socialista que no fue capaz de demostrar sus resultados. Y que entre esos dos sistemas se impone la necesaria unidad, que no uniformidad, que integre organizaciones y personas. Es decir, que como lo plantea el Growth Management, las organizaciones tienen un legítimo derecho a tener utilidades, pero los trabajadores también tienen un legítimo derecho a participar de los resultados de sus acciones. Cuando logramos integrar las dos concepciones y la empresa empieza a entender que más allá de ser rentable, ella tiene que ser competitiva y que no es solamente productividad, sino competitividad, empieza a entender que la productividad la hacen los sistemas y la competitividad la hacen las personas. Y por eso hablábamos hace un rato de generar una nueva cultura. Porque la sociedad capital humanista lo que está buscando es la integración. Desde una concepción en la cual el hombre entra al centro de la escena y hace parte de los actores de la escena. En el viejo modelo, los trabajadores y las personas eran simplemente espectadores de una organización mecánica que producía resultados a costa de lo que fuera. Hoy la organización tiene que entender que primero tiene que ser ética y moralmente ética. Y que desde esa ética y esa moralmente ética, ella tiene que garantizar definitivamente su sostenibilidad. Y no se va a hacer sostenible si no se hace responsable ante las personas y ante el medio ambiente. Integrar a la persona y poner a la persona en el centro de la acción es la garantía de la supervivencia, no solamente de la organización, sino del sistema. Y cuando esto lo concebimos de manera clara, es cuando entendemos que el trabajador tiene derecho a participar desde su crecimiento en la organización en las distintas dimensiones vitales. La organización tendría que cuidar, como lo dijimos en el capítulo anterior, de su cuerpo, de su cerebro y de su mente. Y a partir de allí entender que el trabajador hace parte definitiva e integral de la organización. Y cuando la organización lo entiende, lo comprende y lo actúa, el trabajador se compromete y pone el talento al servicio de la organización y la acción de competencia al servicio del resultado organizacional. Esta es una concepción que es definitivamente integradora. No opone trabajador contra empresa, no opone sistema contra empresa, simplemente asocia personas en la organización y organizaciones a los sistemas y los sistemas obviamente al desarrollo y a la transformación de las sociedades. Sin duda, Nelson, gran exposición. Es ese equilibrio necesario, siempre lo he dicho, al que todo sistema tiende, ¿no? Es la homeostasis a la que todo sistema tiende para poder funcionar, para poder sobrevivir, ¿no? Y en el momento el sistema funciona desde un desorden o desde un desequilibrio, lógicamente pierde muchas oportunidades en el camino y deja incluso de funcionar y entra en crisis, ¿no? Yo siempre he dicho que
no podemos seguir viendo a la empresa del mismo modo. La empresa capitalista se ha entendido siempre como un ente orientado con generar beneficio económico para socios y accionistas, pero realmente orientado sí, pero obsesionado en la práctica no, porque la obsesión con generar beneficio económico para socios y accionistas nos lleva a descuidar a las personas, que son precisamente las responsables, las encargadas, las que tienen el talento, los recursos, las capacidades para lograr ese beneficio. La obsesión con los beneficios económicos termina por resultar contraproducente para la propia empresa. Y esto es algo que los líderes tienen que conocer muy bien y ser muy conscientes de ello, porque si no se genera una presión en cascada desde arriba que baja hacia abajo, que para la gente de abajo se hace realmente insoportable. Y así, desde luego, el talento no se puede desarrollar ni se puede poner en valor. Desde luego, generar beneficio económico es algo legítimo de las empresas, admirable además a mi juicio. Yo soy empresario desde hace muchos años y creedme si os digo que estoy muy orgulloso de serlo, pero esta visión carente de sentido, alejada de las más altas posibilidades que nos ofrece nuestra propia naturaleza humana para lograr objetivos y resultados mayores, es la que está terminando por darnos pan para hoy y hambre para mañana. Es la que nos ha llevado en poco más de una década a dos grandes crisis, la que nos está dando progreso, sí, pero no tanto felicidad. Y no podemos confundir el progreso con la felicidad porque son dos cosas distintas. El capitalismo nos ha llevado a mejorar muchísimas cosas. Podemos crecer en ciencia, en transporte, en comunicaciones, en muchísimas cosas, pero no tanto en felicidad. Y no olvidemos que por encima de todo las personas necesitamos ser felices. No podemos ponernos en valor si no somos felices, si no tenemos al menos un bienestar, un equilibrio personal, laboral, con nosotros mismos y con los demás. Lo que realmente la visión capitalista de la empresa queda muy lejos de los verdaderos resultados que podemos lograr las personas y las propias organizaciones. Y ese es el equilibrio capital humanista que tenemos que lograr, ¿no? Tenemos que lograr que las empresas realmente sean un lugar donde las personas podamos cada día, más allá de ir a trabajar, a descubrirnos, que realmente sean espacios donde podamos sentir que cada día yo tengo la oportunidad de descubrir quién soy, qué capacidades tengo y cómo y con qué sentido las voy a poner en valor. Que las empresas sean lugares donde las personas se levanten cada día no desde la resignación y la indiferencia, sino desde la ilusión y el compromiso. Y como he dicho antes, no para venir a trabajar, sino para venir a desarrollarse en toda su dimensión y en todo su potencial, porque es así como podemos crecer en compromiso, en competencia y en felicidad. Un lugar también, Nelson antes lo ha apuntado, donde el amor sea el soporte de ese compromiso que tanto necesitamos. Pero siempre he hablado del amor no como un sentimiento de afecto o de apego intenso entre las personas, sino algo que va mucho más allá, que es la actitud de amar. Y la actitud de amar es la actitud de servir a los demás, la actitud de querer ayudar a los otros a crecer, a ser mejores. Esa es la actitud que hay que incorporar desde un punto de vista mayor a la cultura, a los valores de las organizaciones, porque cuando esto se hace, realmente crecemos en compromiso, en competencia, en felicidad, porque el amor en la cultura une a las personas como el mejor de los pegamentos. Realmente hay muchísimos estudios que tenemos hoy en día que hablan de la importancia de generar compromiso, competencia y felicidad y la importancia, lo que realmente repercuten estos elementos sobre los resultados de las compañías. Creo que ese es el equilibrio que tenemos que alcanzar y afortunadamente cada vez son más las empresas que lo están comprendiendo y que lo están llevando a la práctica. Bien, Nelson, pues estamos ya casi terminando. Vamos a aprovechar todavía 10-15 minutos. Llegado a este punto, hemos desarrollado conjuntamente una visión. Insisto, la visión es el primero de los recursos del growth management que tenemos que potenciar cuando queremos realmente construir un proceso personal, organizacional de cambio y de crecimiento. Pues hemos conceptualizado una visión desde tres perspectivas complementarias, como son el entorno, las personas y las organizaciones. Y ahora ya sí, yo creo que podemos preguntarnos, y esta pregunta es la que te quiero lanzar a ti. Entonces, Nelson, ¿cómo el growth management, desde esta visión capital humanista de la empresa, desde esta concepción de las personas como una unidad con un auténtico potencial que descubrir y poner en valor,
cómo el Growth Management está logrando transformar en la práctica el modo de hacer empresa desde las personas. Bien, en primer lugar, desarrollando la concepción del Growth Talent. Es decir, desde entender que primero somos seres esencia, seres existencia, pero en el centro somos seres potencia. Y ayudando a empresas y organizaciones no solamente a entender el concepto, sino a ponerlo en práctica. A retar a las organizaciones y a las personas a transitar el camino que dice desde dónde partimos, desde el ser humano. ¿Hacia dónde vamos? Hacia los resultados organizacionales. Y por lo tanto, incorporando el Growth Team como un elemento esencial. Es decir, primero los individuos, después los equipos, al servicio de las organizaciones y las organizaciones, obviamente, al servicio de los equipos y de las personas. Porque es un ida y vuelta. Es decir, es un arranque y un manejo bifásico. Todo el tiempo, individuo al servicio del equipo, equipo al servicio del individuo. Individuo, equipo al servicio de la organización, organización al servicio del equipo y del individuo. En un manejo que debe ser siempre interno-externo. En tercer lugar, incorporando el Growth Coaching o el Growth, digámoslo, mentor, para que desarrolle las personas y acompañe el desarrollo de las organizaciones. Y en cuarto lugar, integrando todo esto desde un Growth Management que hace que el gerente incorpore equipos, personas y desarrollos en función del Growth Leadership. Es decir, entregando 4 grandes frentes, 4 grandes herramientas, 4 grandes metodologías. Y entregando para cada una de ellas sistemas. Entonces, el Growth Management lo que hace es entregar primero un mapa que hace posible transitar el territorio. En segundo lugar, convertir ese mapa en métodos y esos métodos en sistemas que hacen que la empresa pueda pasar de la teoría a la práctica, de la filosofía a la ejecución y en consecuencia a la producción de resultados. Porque como dice por allí uno de los grandes maestros espirituales, por sus obras los conoceréis. Entonces el Growth Management lo que es una filosofía que contiene métodos, metodologías, herramientas, procesos, conceptos, roles, visiones, alternativas, a partir de los cuales los líderes encuentren la manera de ejercer en la práctica real el capital humanismo. Fantástico, fantástico, Nelson. Yo diría también, por complementar toda la exposición, hilándolo un poco con lo que estamos trabajando hoy, que insisto es la visión, siempre digo que el Growth Management ayuda a las empresas a crear una visión capital humanista, una visión sobre el modo en el que éstas pueden crecer desde las personas de una manera más saludable, competitiva y sostenible, y facilita a través de los líderes construir esa visión primero con criterio, es decir, aplicando metodológicamente conceptos que has resaltado tú muy bien, poderosamente transformadores para el ser humano. La idea de los conceptos es tremenda porque tenemos que resignificar y dar valor a muchos conceptos que forman parte de nuestro lenguaje cada día y que no le estamos dando valor, modelos estratégicos y herramientas prácticas. Pero no solamente el Growth Management te ayuda a construir esa visión con criterio, sino hace falta un elemento más que la ciencia nos dice que es imprescindible, que es la pasión. Por eso hablamos de que los líderes tienen que ser capaces de potenciar el compromiso, la competencia y la felicidad en su gente, en sus colaboradores, en sus equipos, porque compromiso, competencia y felicidad es una de las características de las personas más apasionadas. Para ello pone en valor a los líderes a través de un potente marco teórico, científico y metodológico que pueden llevar a la práctica a través de esos 4 roles y competencias que Nelson ya ha apuntado, que son 4 roles y competencias que han sido específicamente diseñados para ayudarles a los líderes a crecer y a potenciar el crecimiento de sus organizaciones, de sus equipos también, desde el cambio, desde el manejo estratégico del cambio como oportunidad. Los líderes se transforman en auténticos growth managers y el growth manager es un líder evolucionado,
un líder que es capaz de identificar y gestionar estratégicamente el talento de sus colaboradores, lo que llamamos un Growth Talent Consultant. Es un líder que es capaz de desarrollar conversaciones y procesos informales y formales poderosamente transformadores, lo que llamamos un Growth Coach. Es un líder que es capaz de liderar desde las fortalezas individuales y colectivas de su gente, sería un Growth Leader, y de acompañar a sus equipos hasta un nivel superior, ejerciendo el rol del Growth Team Mentor. Son los 4 roles y las 4 competencias del Growth Management, que nacen de toda una base de conocimiento y de experiencia acumulada durante más de 20 años de investigación, desarrollo y de aplicación práctica. Siempre insistimos, y Nelson esto lo tiene siempre muy presente, en línea con las aportaciones que en las últimas 2 décadas han hecho muchas disciplinas como la psicología positiva, la medicina o la neurociencia, entre otras, ¿no? Una base científica desarrollada por gente ya de todos muy conocida como Martin Seligman, Viktor Frankl, Carl Simonton, Bruce Lipton, John Kabat-Zinn, Angela Duckworth, o David Licken, Sonja Lyubomirsky, muchísima gente a la que hemos estudiado y hemos integrado todo ese conocimiento en toda esa base de fundamentos teóricos, científicos y metodológicos que dan lugar al Growth Management, ¿no? Me parece muy interesante, Nelson, llegados a este punto y con la experiencia que tú tienes como consultor, como coach certificado en Growth Management, además como gran embajador del Growth Management que eres en Latinoamérica y desde luego también en el mundo. Yo quisiera formularte de mi parte una última pregunta, luego veremos si da tiempo a trasladar al menos alguna preguntita de alguien que nos haya llegado. Se nos ha comido muy rápido el tiempo, esto da para mucho más. Quisiera preguntarte una última pregunta. ¿Podrías comentarnos muy brevemente, yo ya lo sé, pero quiero que lo sepan las personas que nos están siguiendo, cómo conociste el Growth Management, qué andabas buscando cuando el Growth Management llegó a ti y cuál ha sido tu experiencia en el programa de certificación que viviste, qué valor te ha aportado profundizar, inspirarte y aplicar el Growth Management en tu trabajo con personas, con equipos y con organizaciones. Bien, esta es una anécdota muy simple de la vida. He sido un ratón de biblioteca siempre y un buscador de modelos y de herramientas que me hagan posible movilizar en las personas que lideran las organizaciones nuevos modelos y nuevas alternativas que demuestren que el resultado es posible en el corto plazo. Tenía un gran programa en mente, en manos, y era cotizarle a una organización muy importante que era la organización Avianca, un programa de liderazgo que hiciera una ruptura. En nuestra organización, que es Coaching Management Consultants, tenemos un modelo de liderazgo humanamente efectivo muy fundamentado en la neurociencia y fundamentado en la ontología. Necesitábamos una herramienta nueva que hiciera la diferencia. Y explorando, llegué a Ignacio y al modelo de Growth Management. Cuando escuché las primeras impresiones alrededor del tema, dije, esta es la herramienta que está faltando. Y esto es lo que puede llevarnos a que finalmente un programa sea trasladado a una organización y se puedan lograr resultados muy de corto plazo. Presentamos el programa, lo incorporamos entonces a nuestra propuesta, fue muy bien acogido y finalmente nos posibilitó desarrollar 3.000 líderes de la organización a nivel mundial. Entonces, lo que puedo testimoniar hoy es que el modelo es un modelo conceptualmente sólido, filosóficamente muy bien estructurado y en la parte procedimental muy bien instrumentalizado. Y la experiencia es que a partir de allí eso está incorporado como esencia ADN a mi sangre, a mi lenguaje y a mi posibilidad de gestión organizacional. Fantástico, Nelson. Allí estuvimos en Avianca, en Colombia, no solo en Avianca, sino en muchas otras organizaciones, inspirando realmente a miles de líderes de Colombia a incorporar el Growth Management en sus vidas y en las vidas de las organizaciones, ¿no? Porque siempre digo que
el Growth Management no solamente se trata de un modelo organizacional, por encima de todo es un modelo que se aplica desde la persona y que nos ayuda a cambiar, para que nuestras vidas cambien, para cambiar también nuestras organizaciones. Y esto lo hemos hecho en Colombia con la ayuda de Nelson, desde la inspiración del Growth Management a tantos y a tantos líderes desde aquel momento, ¿no? Voy a recuperar en este sentido una pregunta que nos habéis ido enviando a través de los distintos canales que hemos habilitado. Desde Colombia, Juan Carlos nos pregunta cómo implementar desde recursos humanos el growth management en una compañía, ¿no? Si me permites, está al hilo de lo que tú has expuesto, Nelson, la contesto yo. Desde luego, la intervención, como acabo de explicar también, puede ser a nivel persona, a nivel equipo o a nivel organización, y varía desde el asesoramiento hasta la aplicación parcial o hasta la implementación integral del growth management como modelo, desde los enfoques que ya hemos ido comentando, talento, coaching, liderazgo y equipo, que se corresponden con los 4 roles y con las 4 competencias del growth management, ¿no? Hacemos intervenciones parciales, asesoramientos, implementaciones de soluciones de gestión y desarrollo estratégico del talento, procesos de growth coaching especializados para potenciar a directivos o a equipos clave, programas especializados para potenciar el liderazgo o para redefinir y potenciar y fortalecer el modelo de liderazgo corporativo, y desde luego también programas especializados de desarrollo de equipos altamente competentes, ¿no? Y la intervención mayor, que siempre lo digo, es la implementación del growth management a nivel integral en toda la compañía como modelo y como metodología, ¿no? Y este es el caso de cómo lo hicimos en Avianca, redefiniendo o potenciando el modelo de liderazgo o incluso la genética de la propia compañía, ¿no? Siempre hablo de la genética como visión, misión, valores y cultura, ¿no? Certificamos a los líderes en el desarrollo de los 4 roles y competencias y, por último, acompañamos al despliegue del liderazgo en cascada sobre toda la organización. Bien, pues es así poco más o menos cómo lo hacemos, ¿no? Y Nelson, desde Chile, Claudia nos hace una pregunta también, va a ser la última que vamos a trasladar. ¿Cómo el growth management, Nelson, bajo tu punto de vista, ayuda a potenciar los valores, la cultura de la compañía y qué impacto genera, ¿no? En principio, ninguna intervención que hacemos en las organizaciones la hacemos desconociendo que somos gestores de cultura. Y entendemos que la cultura es una manera de habitar el mundo. Entonces, el growth management nos lleva primero a habitar el mundo desde una visión capital humanista. Y en segundo lugar, nos lleva a habitar el mundo desde la inserción de las personas con responsabilidad, ética y cumplimiento. Entonces, por eso decimos que es una cultura donde transformamos primero las personas. Es decir, entramos en procesos donde las personas naturalmente se suman a la concepción, a la nueva concepción, a la nueva filosofía, y cuando aprenden el manejo de los métodos, las metodologías, las herramientas, etcétera, quedan con un mapa supremamente claro que dice de dónde partimos para producir qué resultado, transversalizando el desde dónde al hacia dónde y explicitando el por dónde. Y en ese cuadrado, que es un cuadrado dinámico, que es un cuadrado interactivo, las personas y las organizaciones muy rápidamente entienden que primero hay que gestionar el ser, después hay que gestionar los equipos, las conversaciones, desde gestionar el ser y gestionar las organizaciones, gestionar los equipos, y desde gestionar los equipos, gestionar la orientación al logro. Entonces, con esas 4 grandes visiones, ayudando a caminar, gestión del ser, gestión de conversación, gestión de equipo, gestión del logro, se incorpora poderosamente a la organización y, repito, se producen y se ven resultados muy de corto plazo. Luego habrá que generar, obviamente, el proceso de acompañamiento, porque hay que arar, pero también hay que sembrar. Y no solamente hay que sembrar, sino que hay que cultivar para poder recoger. Es un proceso dinámico, breve, de muy buen resultado. Fantástico. Acompañando a la idea de los resultados, ¿no? Me estaba recordando de una investigación que hicimos en la Universidad Politécnica de Valencia y los resultados obviamente fueron increíbles, ¿no? Porque realmente las empresas participantes
bueno, valoraron la metodología como de un impacto muy superior a otras metodologías que ellas estaban aplicando en aspectos que realmente resultan clave, como la motivación y el compromiso, el talento y la competencia, el aprendizaje y la autonomía, el desempeño y los resultados, incluso la integración en la empresa, la empleabilidad y la proyección de los trabajadores, ¿no? De los empleados. Bueno, fantástico. Nelson, no sé si quieres, te voy a pedir ya antes de terminar, nos quedan 2 minutos nada más, ya estamos fuera de tiempo, hay mucho, mucho para hablar, pero antes de cerrar voy a pedirte que una última frase, un consejo, algo que quieras transmitir a las personas que nos han escuchado hoy en directo y que nos escucharán después también en diferido, que son muchísimas, ¿no? Bien, lo último que quisiera decir es que la palabra mágica sería sentido. Cuando encontramos sentido, encontramos filosofía para caminar, crecer y amar. Cuando encontramos sentido, encontramos la razón de ser de talento puesto en competencia, la competencia puesta en resultados. Entonces, la invitación es a que le encontremos sentido a este caminar desde el Growth Management. Entender que somos seres con talento y potencial y que ese talento y potencial puesto al servicio de cualquier causa hace la diferencia. Importante encontrar sentido, se cambia desde el sentido, de hecho, sentido, conciencia y responsabilidad es otra de las triadas del Growth Management que iremos compartiendo con todos vosotros en próximos espacios como este. Ya sabéis, estamos terminando, ya sabéis que solo por haber participado en este evento de hoy, mañana vais a recibir una presentación de soporte, material adicional para que recordéis estas y otras muchas ideas y una oferta muy exclusiva, tanto a nivel personal como de empresa, para que podáis profundizar o certificaros en Growth Management, como hizo Nelson en su día, a través de nuestros talleres o con el programa de certificación que iniciamos muy prontito ya, el próximo 15 de octubre. Así que estar todos muy atentos mañana y, como siempre digo, cuando queráis, estamos para hablar con vosotros. Os emplazamos al próximo Growth Talks, Liderar para Crecer, 4 roles y competencias, precisamente ahí vamos a profundizar, donde estaré junto a otra gran experta, Jimena Fajardo, también nos acompañará desde Colombia el próximo lunes, día 21, así que seguiremos compartiendo con vosotros, estar muy atentos y reservar ya vuestra agenda. Muchísimas, muchísimas gracias, Nelson. Como siempre, es un placer tenerte y compartir estos espacios contigo. Se nos cae a todos la baba escuchándote, así es que espero que sigamos teniendo estos espacios y muchos más, porque realmente son momentos para aprender y para crecer. Y también muchísimas gracias a todos los que nos estáis acompañando. Un abrazo muy, muy fuerte a todos y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Gracias a ti, Ignacio, y un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.